Primero, para completar algunas cosas de la primera intervención, de las propuestas mencionadas por Javier Sicilia, de lo que tomé nota es el diseño de una estrategia que parta de seguridad humana y ciudadana, con énfasis en derechos humanos y no la seguridad de las instituciones. La verdad es que eso es lo que queremos, ¿no? Una estrategia de seguridad que vaya centrada a las personas, porque lo que queremos proteger es precisamente a las personas que son víctimas de la delincuencia, que es... yo sé que hay muchos prejuicios en medio, pero creo que es importante platicar con claridad de lo que estamos haciendo. Por supuesto que queremos una estrategia que parte de la seguridad humana y ciudadana y que tenga énfasis en derechos humanos. Por cierto, ha sido en esta administración en la que se ha dado la mayor ampliación de derechos y de garantías de las personas en el orden mexicano, con la nueva ley de amparo que se aprobó, que ahora reconoce, por ejemplo, que los efectos de amparo son lo que se llama erga omnes, es decir, no solo para quien promueve el amparo, sino para que cualquiera que esté en la misma situación sea beneficiado, con la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos, que reconoce los derechos humanos de cualquier tratado que haya firmado México, y que reconoce también el amparo la posibilidad de ejercerse no solo contra derechos explícitos, sino contra derechos humanos hechos o establecidos en cualquier tratado. Me interesa conocer las estrategias alternativas ciudadanas y ver las experiencias autogestivas de defensa. A mí sí me interesa. Platicamos alguna vez, la vez que nos reunimos, sobre este tema, pero también creo que las medidas de defensa de la sociedad frente a la criminalidad tienen que ser acordes al problema que está enfrentando una sociedad determinada. Si, por ejemplo, por lo que se me platicó ese día, es posible que una comunidad pueda tener mecanismos autogestivos y de defensa y lo haga incluso sin armas de fuego, pues puede ser muy interesante, puede sonar bien, pero la verdad es que cuando vemos entrar grupos criminales en caravanas de 20 automóviles y armados hasta los dientes, tiene que haber una diferente manera de organizar la seguridad de las personas. Por mucha organización comunitaria, la gente tiene que salir corriendo a los cerros y esconderse, y eso ya no responde a la realidad que estamos viviendo, y necesitamos fortalecer aún más esas instituciones. Pero conocer esas estrategias, a mí me interesa conocerlas y ver, porque sí creo que sin participación ciudadana no es posible reconstruir las instituciones en materia de seguridad y justicia. Abrir la despenalización del consumo de ciertas drogas. Soy el primer presidente en México que está totalmente abierto, no solo a ese debate, sino que he promovido eso. Y no solo eso, también yo quiero recordarle a ustedes y a la audiencia que también es la primera vez en México que está despenalizado el consumo de droga. Está despenalizada la aportación de dosis personales, está establecida en ley. Eso ya se dio, podemos debatirlo otra vez, pero ya se dio. ¿Me puedo fumar un cigarro, señor presidente? Pues no sé si se deba en términos de ley, tío Javier. ¿Me penaliza? Por lo pronto no hay letrerito. Perdón, siga, perdón. Sin pensarlo, pero está fuera. Podemos hacer un receso, sí, de hecho un cigarro, ¿no? Bueno, y también estoy abierto al tema. Yo lo que sí creo advertir en el tema de drogas, no solo de consumo, incluso abierto al tema de tránsito y producción. Pero sí debemos reconocer entre todos que primero es un problema que rebasa con mucho las limitaciones de un Estado nacional como México. Dicho en otras palabras, yo tengo mi punto de vista, lo he dado. Hubo un dirigente político que me pidió que no interviniera en el debate, que no diera mi punto de vista. Bueno, está bien, que se dé, que se dé ese debate, pero evidentemente el debate mismo y la solución está en el ámbito supranacional. Si no se tiene un arreglo completo a nivel internacional, no tiene caso realmente este tema. Ayer mismo en Guatemala lo planteé así, ¿no? Una de dos, o tenemos verdaderamente una coordinación y un apoyo para combatir este problema entre todos, o buscamos romper paradigmas viejos y buscar soluciones diferentes en el ámbito internacional, y eso es responsabilidad fundamental de todos, pero particularmente de países consumidores. El auditor policíaco independiente de la Policía Federal me interesa. Hay un visitador, una figura que yo nombro distinta de la Policía Federal. Lo que podemos hacer es un equipo que me ayude al trabajo de ese visitador, o incluso si hay candidatos ciudadanos para que ocupen la visitaduría con mucho. No es por cierto un cargo que muchos quieran, es un cargo de mucho peligro, es un cargo de mucha tensión, mucha amenaza. Yo necesito ayuda ahí, Javier, la verdad, así que con muchísimo gusto.
Y lo mismo diría para la Procuraduría y lo mismo diría para los consejos que se han integrado con ciudadanos para muchos de estos temas, ¿no? El darle educación a los jóvenes, ya lo he comentado, debe ser de la misma magnitud por lo menos de lo que se entrega a las fuerzas de seguridad. Ya como que, aquí está, de todos modos ya alcanzó a encontrarlo, pero lo que estamos gastando en seguridad a nivel federal son más o menos 100,000 millones de pesos, un poco más, un poco menos del 1% del PIB, que es menos, por cierto, de lo que se gasta en muchos países. El gasto en seguridad y desarrollo social es de 1.326.000 millones y el gasto en educación nada más de 536,000 millones. Es decir, el puro gasto en educación en México es 5 veces más que el gasto en seguridad y el gasto en desarrollo social completo es más de 10 veces mayor a nivel federal y ciertamente hemos aumentado mucho el gasto a nivel federal. Sí, creo que hay que corregir muchas corruptelas y muchas ineficiencias en el sistema educativo y muchos intereses, pero también aquí hemos hecho cosas que a lo mejor en ese momento pues yo pediría que las viéramos. El hacer que los maestros hagan su examen de oposición para tener una plaza, el hacer el examen de la prueba enlace, la reforma que estamos haciendo para cambiar la carrera magisterial para que se pague conforme a la evaluación del resultado de los alumnos y no conforme a los cursos que tomen los maestros o la antigüedad. La evaluación que vamos a hacer a todos los maestros, etcétera, yo creo que son pasos importantes en ese sentido. De democracia participativa y democracia efectiva estoy totalmente de acuerdo y creo que debemos empujar entre todos. Tenemos que exigirle cuentas a los representantes, incluyéndome a mí, efectivamente. Y para ello necesitamos figuras de democracia participativa, necesitamos figuras que establezcan que el elector tenga el control de la carrera política de los diputados y los senadores y también de los alcaldes. Si un alcalde es bueno, que siga, y si es malo, que se vaya y que acabe su carrera política. Y eso se requiere precisamente cambiar en términos de la elección consecutiva de representantes. Necesitamos mecanismos de transparencia en campañas electorales, porque el problema no es el dinero que reciben los partidos, sino cómo lo reciben y de dónde reciben ese dinero. Yo veo campañas hoy todavía de miles de millones de pesos que difícilmente pueden explicarse en los términos de la ley actual, y ahí soy el primer interesado en que avancemos en ese tema, en la renovación política del sistema político, renovación profunda. Respecto de los temas de Julián Levarón, hay algunas cosas que quisiera comentar. Una sobre el caso concreto de la muerte de Benjamín, que lamentamos muchísimo, ¿no? Nada más para actualizar a la gente que no está familiarizada con el tema. Cuando Benjamín fue asesinado, que es en julio de 2012, junto con Luis Carlos Vidmar, fue precisamente por un comando de 20 personas vestidas con ropa militar. De ellos, la información que tenemos es que se han consignado y sentenciado, al menos por posesión ilegal de armas, a Ubaldo Iván Roja Núñez y Enrique López Acosta. Ellos han declarado, han dicho, no sé en qué estado esté o el peso que esté en la declaración ministerial, que están relacionados con Carlos Andrés Bucheret y con Rodolfo Escajeda alias El Riquín. El Riquín fue atrapado por el ejército hace algunos meses, está de hecho en prisión, aunque no se ha podido en el proceso legal imputarle cargos directamente por el asesinato de Benjamín, era el jefe de esa banda que actuaba ahí. Sin embargo, está en prisión y le estamos imputando otros cargos y colaborando también porque tiene cuentas pendientes con la justicia pues en otros países. Está a disposición de la CEDO, sí, en diciembre de 2010, sí me acuerdo de ese caso. También hay formal prisión contra el Charlie, que se llama Carlos Andrés Bucheret, y está preso en el penal de Tampico, en fin, y vamos a seguir trabajando. Yo quisiera eso, Julián, de las cosas que mencionas, el que esto pueda terminar y que surja un espíritu de comunidad y reconciliación entre los mexicanos. Yo qué más quisiera de eso. Y si algo aprecio de este movimiento es su llamado a no sembrar más odio y más violencia y más rencor entre los mexicanos. Y hacer un lado ciertamente deseos de venganza de unos a otros, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para ello? En serio, verdaderamente no pienso que retirando, por ejemplo, a fuerzas federales, Policía Federal, Ejército y Marina, de tareas de seguridad interior, eso vaya a componer el problema de la violencia y el abuso de los criminales. Incluso si algo los detiene es que estamos ahí vigilando carreteras y puntos, etcétera.
Si nos replegamos, simple y sencillamente los que se van a hacer dueños de las vidas de ustedes y las vidas de todos van a ser ellos. No es un asunto, insisto, de mera persecución de la droga, es un asunto de seguridad y de que haya una autoridad donde se ha destruido, que creo que es el caso de una buena parte del país, ¿no? Me gustaría muchísimo ir a caravanas, yo he hecho las mías propias en mis buenos tiempos, pero no sé si me acepten ahí en el grupo, yo creo que va a estar medio complicado. Claro que sí será bien. Habría que preguntar a los demás, porque sí está... Pero algún día tenemos que hacer algo juntos, si no a la frontera sur, que sí me gustaría ir y podemos hacer, aunque no sea en esquema de caravana, pues un día vayamos a la frontera norte, porque allá también tenemos muchas cosas que exigir a los del otro lado. El día que le atribuían a Mao una expresión de que el día que los mexicanos, el día que los chinos demos un paso al mismo tiempo en la tierra, ese día va a temblar la tierra. A lo mejor no somos tantos como los chinos, pero el día en que podamos exigir entre todos lo que otros países nos deben hacer, como frenar el tráfico de armas, esas cosas se podrían vivir pues mucho más fuerte, ¿no? Estoy de acuerdo que la violencia es un resultado de descomposición, de abuso, que llevó muchos años haciéndose esta descomposición y que va a tomar muchísimos años reconstruyendo. Lo que estamos haciendo en Juárez no es simplemente enviando la policía, que ha tenido aciertos y errores, que duda cabe, pero también ha implicado que baje por lo menos en 8 meses el 60% de los homicidios y que además se trabaja en otras áreas. Estamos ampliando 3 campus universitarios en Ciudad Juárez, el de la Autónoma de Juárez, el de la Tecnológica de Juárez y el del Tecnológico de Juárez. Y estamos haciendo más bachilleratos ahí y espacios públicos. Recomponer ese tejido social va a tomar muchísimos años, pero tenemos que empezar. A mí me gustaría que el caso de Araceli lo aborde aquí el secretario de Seguridad Pública. Me preocupa mucho Araceli. Efectivamente, su hijo fue en esa encomienda a Ciudad Hidalgo, que está a 2 horas de aquí, de México, un pueblo sin nombre, un pueblo sin autoridad, un pueblo con bandas terriblemente enquistadas ahí, dueñas de vidas y de haciendas, y entre otras cegaron ciertamente, o por lo menos tomaron, no sabemos su paradero, pues la vida de su hijo. En el caso concreto de Lisandro es fundamental esclarecer este tema, y yo con mucho gusto personalmente supervisaré los expedientes que haya en ello, y también castigar a los culpables, que yo francamente, aunque jurídicamente es muy procedente lo que voy a decir, no tengo duda que es la banda criminal que opera ahí. Y por cierto, esa banda criminal, el líder de la banda que opera ahí en Zitácuaro Ciudad fue atrapado hace 2 o 3 días, no sé si fue el ejército o la policía, ¿cómo se llama? En fin, no importa, pero creo que él puede darnos información también de lo que pasó con su hijo y con el resto de los policías que fueron pues levantados ahí. Me duele su caso, me duele muchísimo el caso de los hijos de doña María Herrera, paisana mía, y efectivamente doña María, sé pues la nobleza de la gente de Pajacuarán, que entre los que quedan de pescadores de la laguna de Chapala y entre los que dedican a la joyería efectivamente se dedican a trabajo honesto. Pero lo que ha pasado es que a los michoacanos, un grupo muy violento que opera ahí, generó una rivalidad enorme, y es lo que yo me refería en mi exposición. La esencia de esto es que los grupos, a la hora que se empiezan a dedicar al narcomenudeo, se quieren adueñar de plazas y de territorios completos. Y entonces esta serie de represalias y de choques entre una banda, concretamente la familia michoacana, que así se hace llamar, yo creo que la han desprestigiado mucho porque las familias michoacanas somos totalmente distintas, cuyos jefes, por cierto, han sido capturados. Y otra banda, concretamente los Zetas, los Beltrán, tienen una rivalidad. Y llegó un tiempo, este año y el pasado, en donde cada uno que entraba de Tamaulipas, por ejemplo, al estado, tenía actos represivos y los sufría, y también a muchos michoacanos que salían del estado, estos sinvergüenzas también los tomaban y los levantaban. Y lo mismo ocurrió con sus hijos en ese retén en Veracruz, que hay que investigar, y en Guerrero, pero ocurrió también en Guerrero, usted recuerda, con un grupo de vacacionistas mecánicos ahí, de la colonia obrera de Morelia, que iban de vacaciones, los conocemos muchos, a Acapulco, que siempre iban y que fueron cruelmente asesinados allá. Y lo mismo ocurrió con muchachos de Zaguayo, que usted también conoce porque está cerca de Pajacuarán, y que fueron también levantados y detenidos en la carretera Manzanillo. Y yo estoy luchando contra esos criminales, señora. Créame que me duele su caso, y si algo quisiera como presidente es que nunca más hubiera una banda que actuara impunemente contra un joven o contra un anciano, con quien sea. Ahora, ¿quién va a detener esas bandas? ¿Quién va a enfrentarlas? ¿Cómo las vamos a enfrentar?
Me duelen mucho esos casos, señora, pero también creo que mi deber es enfrentarlas y no replegar pues al gobierno. ¿Puedo hacer uso de la palabra por un minuto? Sí. Perdón que la interrumpa. Yo ahorita nada más quiero pedirle a la señora Marisela, aquí presente, que por favor vuelva a traer el caso de mis hijos de Guerrero y me les dé una buena revisada, y ahí va a encontrar mucha impunidad. El caso de mis hijos también de Veracruz, porque en Veracruz, mis dos hijos que desaparecieron, otro de los desaparecidos es mi sobrino y el otro es esposo de mi nieta. Entonces ahí son 4 familiares. Y yo necesito que las autoridades tomen esto muy en cuenta. Pedirle al señor Cárdenas Palomino que haga lo que tenga que hacer, por favor, también. Al señor Genaro García Luna, que ya estuvimos en una ocasión en sus oficinas y que de plano no obtuvimos ningún resultado, pues también les pido que se pongan a trabajar y que nos den resultados, porque le repito, de que tienen gente capaz, la tienen. Esta condecoración que le dieron a la señora Marisela, por algo se la dieron, yo lo sé. Entonces ahorita me queda condecorarla entregándome respuesta de mis hijos. Totalmente de acuerdo, señor. Y de todas estas personas, de todas estas madres que estamos esperando una respuesta inmediata, porque no sabemos qué está pasando con nuestros hijos. A mí algunas personas por ahí me decían que esta gente que los reclutó se dedica a reclutar gente y que la mandan a Colombia. Se dicen tantas cosas, pero como les digo, eso les compite a las autoridades investigar. Tiene toda la razón, señora, y efectivamente también otro problema que tenemos que ver y resolver, no importa, está bien, también tenemos que revisar nuestro propio sistema, porque en este tema de las que se llaman las competencias, de qué le toca a cada quien, ciertamente privación ilegal de la libertad, que imagino que es el delito por el que se está investigando, son delitos de competencia que se llama del orden común de los estados, en un caso de Veracruz y en otro de Guerrero. Pero la verdad es que estamos ante una criminalidad cada vez más entrelazada y lo que necesitamos es revisar si eso está funcionando o no. Porque la verdad es que, por ejemplo, hay en el caso federal 36,000 policías federales, a nivel estatal y municipal hay 300, a nivel estatal hay más de 300,000 y si sumamos los municipales hay más de 400,000. Entonces, si podemos repartir mejor la chamba, así es, o de plano quedarnos con una sola que funcione, pero yo le voy a decir, no solo ellas ni Genaro, yo mismo voy a ver el caso de sus hijos, los paisanos, para ver qué podemos hacer y rescatarlo. Me apena lo que dice, pero seguramente sí en Guerrero puede haber pues, muchísima corrupción. así es. Y tenemos que atacarla pues entre todos, ¿no? Bueno, básicamente de Salvador Campanur, estamos al tanto del tema de la comunidad de Cherán y respeto mucho las ideas de ustedes, Salvador. Coincido, yo creo que en muchas, pues discrepo en otras, pero si en algo indubitablemente coincido es en la defensa del bosque y de los recursos y del agua, en Cherán y en toda la meseta y en todo el país, ¿no? Yo he peleado mucho por eso y he peleado mucho además por fortalecer a la Policía Forestal, porque haya más intervención de la Policía Federal en contra de los talamontes. Hemos detenido más talamontes que nunca, hemos roto cadenas de complicidad y siguen ahí todavía, porque bien dices que ahí se entrelazan, lo dijiste tú, no yo, se entrelazan con las autoridades, entre crimen organizado, talamontes y muchos intereses que hay ahí, y yo con mucho gusto apoyo, porque además creo en eso, creo en el bosque michoacano, nací y aprendí a respetar y a cuidar los bosques en nuestro estado y en todo el país, y he luchado mucho por eso, y estoy de acuerdo en lo que dices de cambio climático. Prueba de ello es la sequía que tenemos este año, es la peor que ha habido en la historia de México, en muchos lados, solo hasta que vino el huracán Beatriz empezó a llover, ahí en la meseta, espero que haya llovido. Pero es la primera vez que llueve en 8 meses o en 6 meses allá. Y yo creo perfectamente que hay que defender eso. Estoy bien consciente del tema de Cherán. Y también sé que hay gente abusiva, también comunidades indígenas, también que buscan su autonomía, como la gente de Capacuaro y otros pueblos, por ejemplo, que están pues, agandallándose, pues, para decirlo con toda claridad, ¿no? Y entonces el Estado tiene que ser precisamente la autoridad y la fuerza que ponga orden ahí. Porque si cada quien agarra sus propias armas o sus propias cosas, realmente no veo que vayamos a tener una solución ahí. Ahora, yo quiero buscar una solución incluso para sus mecanismos autogestivos, una solución que esté dentro de la ley, que podamos incluso ver a los muchachos que tienen la comunidad, que quieren defender a la comunidad, pero que los podamos introducir en un esquema, pues incluso de pertenencia a ciertas fuerzas policíacas para que se encarguen de cuidar Cherán, porque también mandar hijos como la señora Rodríguez Nava
Desde acá para hacer esa tarea también es duro para los muchachos, para sus familias, y si ustedes pueden y quieren cuidar sus comunidades, vamos entendiendo, vamos buscando un mecanismo dentro de la ley que se pueda hacer, pero defender el bosque para mí no tiene pues ninguna duda. Así que pues vamos trabajando juntos, y juntos trabajaremos ahí, Salvador. Y también vamos a, bueno, es de Norma Ledesma finalmente, yo estaré muy atento, Norma, en el tema, según entiendo, le voy a pedir al secretario de Gobernación, finalmente le voy a pedir la palabra a los dos secretarios. Secretario, para que hable del asunto de Araceli y de León Rodríguez, y al secretario para que hable, yo entiendo que la sentencia del campo algodonero, estamos en proceso de cumplimiento, lo mismo en la sentencia del caso Rodilla, ¿no es así? Así es. A ver, secretario.